Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 3 de julio de 2017, ¿cómo están? Un placer enorme saludarles, gracias por hacerse acompañar de nuestra señal. Somos 3 canales a su servicio, bienvenidos y esperamos que este inicio de semana sea propicio para que usted toda esa energía positiva pueda ponerla desde luego a disposición de todas las proyecciones, de todos los objetivos, de todas las metas que se haya trazado. Por supuesto, la invitación oportuna es para que ponga a Dios en el centro de todas sus actividades y verá que seguramente la situación será mucho más fácil llevarla. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por hacerse acompañar de Diálogo con Ernesto López en este lunes. Iniciamos la semana con un tema que ha generado mucha polémica, mucha discusión, mucho debate y tiene que ver precisamente con la aplicación de la ley de extinción de dominio y el vacío constitucional que podría tener a la hora de embargar bienes antes de conocer la sentencia de un juez y sobre todo el proceso que éste incurre. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios el doctor René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena y miembro de la Comisión de Legislación. Gracias por acompañarme, René. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Como siempre, un saludo fraterno para todos los salvadoreños y un gran honor contar y compartir con el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Mario Tenorio. Así es, en efecto. Don Mario Tenorio, diputado del Partido Arena y presidente de la Comisión de Legislación. Gracias por acompañarme, Mario. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa y muy contento de estar compartiendo nuevamente este tipo de temas pues con el doctor Portillo Cuadra. En efecto, por cierto, este día el periódico El Diario de Hoy destaca 3 páginas importantes de un debate alrededor de la ley de extinción de dominio y sobre todo también esa vertiente, ese fondo, esa argumentación, si es o no de carácter inconstitucional como tal. Pero bueno, mientras la Comisión también de Legislación busca cerrar arbitrariedades de la ley de extinción de dominio como violentar el principio de inocencia, el Ministerio Público argumenta que esto sería un retroceso para el país en la persecución de delitos como el narcotráfico, como también el enriquecimiento ilícito. Los diputados cuestionan que sonados casos de meses recientes han dejado evidencias de irregularidades, adjudicando bienes al Consejo Nacional de Administración, conocido como CONNA, sin CONSA o CONNA, CONNAB, así es, sí, es CONNAB, sin haber completado desde luego el proceso de extinción, que es el elemento clave en todo esto, sin duda alguna, porque uno de los planteamientos que se hace alrededor de esto es si, cómo es posible que en su momento se le quiten las propiedades o se le embarguen las propiedades a un imputado sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Esa es una temática que es la que vamos a desarrollar desde luego este día con nuestros invitados, por supuesto. Nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga también en perspectiva, Lorena, de los elementos que vamos a sumar en este análisis en esta hora y media. Así es que adelante. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti y para los diputados que te acompañan. Como ya lo mencionabas, la semana pasada el fiscal general de la República analizó ante los legisladores los aportes que ha traído al país la ley de extinción de dominio, por lo que cree innecesario reformarla. Veamos. El principal señalamiento es que la ley no garantiza la presunción de inocencia, crítica que el fiscal desestima. Que van a tener que ir a pedirle al satánico dirigente de la MS, le vamos a tener que ir a pedir permiso si está de acuerdo en que entre nosotros vayamos a proceder contra sus bienes, y él va a decir no estoy de acuerdo como dirigente de la MS en que mis bienes se sometan a un procedimiento. En contraparte, el análisis jurídico visualiza en esta normativa mayor valor a la presunción de culpabilidad y citan el ejemplo del diputado del PCN, Reinaldo Cardosa, exonerado del delito de enriquecimiento ilícito, pero con embargo en 12 propiedades. Eso que no lo dejen sacar nada uno de sus propias pertenencias, su propia vestimenta, no sé qué se le puede llamar. Así como está siendo aplicada, no cumple con el verdadero espíritu de la ley, coinciden los distintos partidos políticos.
Ernesto, según el Ministerio Público, el tiempo en estos casos juega un papel de suma importancia y puede ocasionar que los imputados traspasen sus bienes a otros nombres y evadir la justicia. Con esto vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Bueno, en efecto, ahí se centra bien, como tú lo dices, Lorena, toda esa discusión, ¿verdad? Y esa duda sobre una verdadera aplicación de esta ley que realmente cuide, respete todos los derechos asignados a la persona mientras éste no haya sido, como lo decíamos al principio, vencido y oído en juicio. Así es que desde ya usted, amigo que nos sintoniza, tiene también la oportunidad de participar con nosotros. Recuerde @Diálogo 21, @Neto López Radio. Es nuestras cuentas en Twitter para que usted desarrolle también una exposición importante que genere debate en las redes sociales. Y nuestra señal también en su teléfono inteligente para que nos busque a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Ahí usted puede encontrarnos como Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio para que pueda de alguna manera compartir esa señal con sus contactos y de esa manera también participar de ese amplio espacio electrónico con sus preguntas. Así es que desde ya nuevamente bienvenidos, les agradezco el que nos hayan acompañado. Lamento que no haya estado con nosotros, ya nos había confirmado la participación el coronel Antonio Almendaris, pero seguramente por todas las situaciones que está desarrollando los partidos políticos de elecciones internas. Ayer, por cierto, él la tenía en su departamento, que Sonsonate se disculpó ya a última hora, aunque él ya había desde luego promocionado que iba a estar acá con nosotros y esperamos más adelante. También buscamos la participación de un representante de la fracción del partido FMLN, pero lamentablemente no pudieron participar. Así es que quedó el espacio y será más adelante seguramente que lo ocupe. A ver, ¿cuál es el estado como presidente de la Comisión de Legislación, diputado Tenorio? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el debate precisamente de esta ley que por todos lados anda sonando? Incluso yo hacía mención este día, colegas del Diario de Hoy, en el foro que plantearon y que publican este día, precisamente están debatiendo 3 a 4 abogados esta ley y la mayoría pues apunta precisamente de que hay un problema de carácter constitucional. A ver, cuéntanos un poco, para ir un poco en esta tendencia también. Correcto, Ernesto, y esa fue precisamente la preocupación de algunos diputados, entre los que se encuentran el doctor Portillo Cuadra, su servidor, la diputada Jacqueline Rivera, el diputado Guillermo Gallegos, entre otros. Percibimos y estamos nosotros totalmente convencidos que esta ley violenta preceptos constitucionales. Y le dimos un impulso a través de una propuesta de reforma que hay que reconocerlo, Ernesto, la propuesta de reforma a lo mejor no era la más feliz, no fue la más feliz. Y por lo tanto, sí dio paso esta propuesta de reforma a que se aperturara el debate en torno a la situación actual y a la aplicación de dicha ley. Manifestarles de que eso precisamente fue incorporada, esa pieza de correspondencia con la propuesta de reforma al artículo 76 de la ley el 11 de mayo. Y desde esa fecha pues hemos venido tocando en la comisión, en algún momento no a profundidad del tema, pero en las últimas semanas sí lo hemos hecho, ya a profundidad, tanto que la semana pasada tuvimos, como tú bien lo has planteado, Ernesto, al señor fiscal general de la República y al ministro de Seguridad, para efectos de que nos expusieran sus puntos de vista, sus comentarios sobre la propuesta de ley al artículo 76. Y efectivamente, los comentarios de ellos en torno a esa propuesta que conocieron fueron pues no estar de acuerdo, manifestaron que no estaban de acuerdo con la propuesta y desarrollaron algunos comentarios importantes en torno a esa única propuesta. Insisto, nosotros reconocemos que hay debilidades en esa propuesta, sin embargo, ha servido esta propuesta de reforma al artículo 76 de la ley
para aperturar el debate. Ok, interesante. Y lo vamos, ese es el estado, Ernesto, tal como Sí. tú me lo preguntabas, en que se encuentra la ley. En este momento, hoy precisamente, al salir de tu programa, vamos a la Asamblea Legislativa y vamos a continuar analizando otras propuestas de reforma que le solicitamos a la parte técnica de la Asamblea Legislativa nos preparara en torno a la ley para efectos de poder discutirlas, para efectos de poder establecer alguna posición que nos pueda llevar a un dictamen a efectos de que se reformen algunos artículos de la ley. A ver, quizás antes de poder entrar, y por aquí hubiese comenzado este programa, antes de hablar de esa propuesta de reforma al artículo 76, que en su momento despertó un poco la inquietud, y especialmente del fiscal general, que llegó la semana pasada a la Asamblea Legislativa, quizás comenzar, René, ¿por qué es importante la ley? Porque debe de existir un marco que verdaderamente también sea como un arma fuerte que tenga la autoridad para poder, llamémosle, parar un poco también la fiesta algunos delincuentes. Efectivamente, como tú lo decís, sí es necesario que exista una ley de extinción de dominio. La mayoría de países de América Latina que están vinculados de alguna manera por el flagelo del narcotráfico, del lavado de dinero, del crimen organizado, sí es necesario que le quiten el financiamiento y sobre todo la fortaleza económica al crimen organizado. Y eso solo es posible a través de una ley de extinción de dominio. De tal manera que países como Colombia, México, Guatemala, Perú y otros países más de América Latina tienen esta misma ley de extinción de dominio con algunas variantes, pero sí la tienen. De tal manera que debemos de partir del supuesto que sí es necesaria una ley de extinción de dominio. Pero también es necesario que esa ley respete los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En otros países fue como mucho más fácil insertar este articulado porque desde la misma Constitución se reconoce la confiscación de bienes en aquellos casos en que afecte el orden público o las finanzas del Estado. Es decir, en pocas palabras, no puede haber una ley que pida respeto por la ley y respetando los derechos. Es correcto, y esa es la razón por la cual nosotros cuando planteamos en la comisión la posibilidad de abrir un expediente para poder estudiar la ley de extinción de dominio, nunca pensamos en una reforma determinada, sino más bien en abrir el debate, en abrir justamente este debate. Y por eso es que el presidente de la comisión tomó a bien invitar al fiscal general de la República, invitar al ministro de Seguridad Pública y Justicia, vamos sin duda alguna a invitar a otros actores relevantes, como es la Procuradora General de la República, probablemente la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el presidente de la Asociación o Federación de Abogados, es decir, generar todo un debate alrededor de una reforma que permita, en primer lugar, que sea viable la aplicación de la ley de extinción de dominio, en segundo lugar, que se respete la Constitución y en tercer lugar, y esto es bien importante lo que voy a decir, no quitarle los dientes a esa ley, porque eso sería un error realmente histórico en el país y no lo queremos cometer nosotros. Queremos que sea una ley eficaz. Ahora, la otra pregunta es, ¿y qué de esa ley debe de analizarse? ¿Cuáles son los puntos medulares de esa ley que deben de ser objeto de análisis? A nuestro juicio, en primer lugar, se debe de analizar con mucho detenimiento las causales de extinción de dominio que están basadas en presunciones. Es decir, que cada causa que motive la extinción de dominio tiene que estar basada en hechos comprobados o comprobables, pero no en presunciones. Porque entonces bajo presunciones te van a despojar de tus bienes sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Y que hay experiencias de ello, ¿no? Claro, por supuesto. El otro tema importante, y hay que despejarlo de una vez por todas, es que lo que pasa es que cuando hablamos de la ley de extinción de dominio, no se está hablando de que probablemente esta ley vulnere la presunción de inocencia, porque la ley de extinción de dominio no es una ley de orden penal, sino que lo que eventualmente se pudiera violentar es el principio del debido proceso legal, que está regulado en nuestra Constitución y que dice que ninguna persona puede ser privada
de ninguno de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio. Ese es el punto medular. Entonces, o sea, de transgredirlo, no tanto el tema de la claro, presunción, sino que no, punto el directo. tema del debido proceso legal. Ese es un tema en el cual probablemente haya un choque, haya una colisión entre la ley de extinción de dominio y este precepto constitucional. El segundo punto que tiene que ser objeto de análisis de esta ley es el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba debe de estar o debe de corresponder en todo proceso en donde haya una probable sanción al ciudadano, al Estado. Y en este caso a quien le corresponde probar la ilicitud del bien adquirido o del bien poseído es a la Fiscalía General de la República. Es al señor Fiscal General de la República a quien le corresponde y no al ciudadano demostrar que lo que tiene es lícito, sino por el contrario, la Fiscalía debe de probar la ilicitud del bien. Tercer punto que es importante, es que los bienes de origen ilícito pueden perseguirse en manos de quien estén. Eso es bien importante en esta ley. Pero también es cierto que se debe presumir la buena fe de aquellos terceros que hayan adquirido el bien de buena fe. ¿Qué significa esto? Significa que el bien objeto de la ilicitud sigue siendo ilícito en manos de quien esté, claro, pero debe de respetarse al tercero que lo adquirió creyendo que ese bien era lícito. Y eso también debe de permitírsele probar dentro del proceso al tercero de buena fe. Cuarto punto que es importante en este análisis, el tema de la prescripción. Nosotros hemos planteado que en el tema de la prescripción debe de existir un plazo. Por ejemplo, en la Constitución de la República existe un plazo de 10 años, o sea, 2 periodos presidenciales, para poder perseguir al que se haya enriquecido ilícitamente con las finanzas del Estado. Pero público. Claro, claro. Privado no entra en eso. Es que lo que pasa es que, bueno, ese es un punto bien interesante que acabas de abordar. El enriquecimiento ilícito, así como se encuentra en la Constitución y en el Código Procesal Penal y Penal, solamente puede ser o enriquecerse el funcionario público, pero no el particular. Entonces yo he presentado a la Asamblea Legislativa una reforma para que se agregue el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Por qué? Porque hay personas que no siendo funcionarios públicos manejan fondos públicos. Por ejemplo, el tema del reparto de dinero a ONGs por parte del órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Se reparten 22.5 millones de dólares del presupuesto general de la nación para ONGs, pero no hay una auditoría de esos fondos. Cualquiera puede enriquecerse con esos fondos. ¿Y cómo es posible que el derecho penal no persiga a estas personas que se pueden enriquecer ilícitamente? Esos son los vacíos de la ley que hay que ir llenando en el combate a la corrupción. Regreso al punto, el tema de la prescripción. Esto significaría que la ley de extinción de dominio debería de tener un plazo. Si quieren que no sean 2 periodos presidenciales, que sean 3, que sean 4, que sean 5. Pero que haya. Pero que haya un plazo. Don ¿Por Mario. qué? Porque eso es parte de la seguridad jurídica que debe de existir. Don Mario. Todos esos planteamientos que ha desarrollado el doctor Portillo Cuadra, en definitiva son los que nos preocupan a nosotros y nos han motivado para efectos de que desarrollemos un análisis profundo sobre la aplicación de esta ley. Hay una situación importante, Neto. Esta ley fue aprobada en el año de 1913, a finales de 1913. Durante el 2014, durante el 2015, esta ley a esta ley no se le había dado ninguna oportunidad de poder ser aplicada. Fue hasta el año pasado que comenzamos a ver situaciones y a conocer de procedimientos aplicando la ley de extinción de dominio. Y comenzamos a preocuparnos porque hemos podido ver que el procedimiento que se sigue vulnera el respeto al debido proceso que está
contemplado en la Constitución de la República. Yo quiero aclarar una situación. No estamos, y esto lo quiero dejar muy claro, no estamos trabajando para derogar la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es un instrumento muy importante, es una herramienta muy importante para efectos de establecer aquellos bienes que se han hecho o que no solo el funcionario, sino que también las personas que están dentro del crimen organizado, narcotráfico, producto de secuestro, han obtenido de manera ilícita. Lo grave en este momento es de que este procedimiento se está aplicando también a bienes que la persona natural ha podido hacer en el devenir del tiempo de manera lícita. Sí. Es decir, cuando se aplica esta ley, que debería de aplicarse a bienes, objeto o producto de situaciones ilícitas, se aplica desproporcionalmente en la masa de bienes. Es decir, si alguien está siendo juzgado por un enriquecimiento ilícito, y lo voy a poner, por ejemplo, en donde no se hayan podido justificar el haber de $30,000, por ejemplo, comienza a ser juzgada esta persona y la masa de bienes que al final entran cuando se establecen las medidas precautorias, se aplica para todos los bienes y va más allá, por ejemplo, de que solo le puedan extinguir el dominio sobre ese bien que alrededor de $30,000 puede haber valido, pero que a veces se aplica esta ley o se ha venido aplicando esta ley desproporcionadamente sobre la masa de bienes, llevándose de encuentro bienes de origen totalmente lícito. A ver, es interesante el momento en el que hemos llegado a poder comprender bien el pulso y la intencionalidad legislativa que hay alrededor de esta ley. Pero a mí me llama la atención también la postura que tiene el Ministerio Público al respecto, y lo decía al principio, porque ellos sostienen de que no se le puede en algún momento estar dándole más potestades a los indiciados, ¿verdad?, y no a ellos como autoridad. Y creo que tú lo resumías así. También no significa estarle quitando dientes a la ley. Vamos a ver, examinemos un poco la postura que tiene el ministro de Seguridad Pública en este aspecto. Por ejemplo, dice Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad, en una declaración que diera: una reforma de este tipo deja expuesta la posibilidad para que estructuras criminales se queden con sus bienes obtenidos de manera ilícita. Ese es el primer planteamiento, cómo en su momento ustedes van a cuidar de no quitarle los dientes, como decía, a lo que realmente presenta el estudio que están haciendo. Decía Douglas, no es posible que se reforme la ley y le tengamos que pedir permiso a pandilleros o criminales para ir tras sus bienes. Estas dos son argumentaciones válidas para poder entender y comprender cómo ustedes, y digo ustedes como legisladores, como partido, van a cuidar a no quitarle esa fuerza, esos dientes, ¿verdad?, que debe de tener un marco legal para que la actuación de la autoridad sea pertinente. Me voy a hacer una pausa comercial, les doy la palabra para que sigamos con este análisis. Después de esta pausa, gracias por estar con nosotros. El punto que las leyes en este país ahora, hoy en día, las hacen y las mueven como les place, ¿verdad? Es complicada para la gente que en realidad pues tiene conflictos bastante grandes y con ello pues complica más la situación legal de mucha gente. Sí, que pues declare mejor, eso deberían de esperar mejor. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, una invitación especial para que usted visite Farmacias Cefafa. Están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales a nivel nacional y en servicio a domicilio también para San Salvador, San Miguel Centro y Chalatenango. Farmacia Cefafa, abierta las 24 horas del día. Bueno, antes también aprovecho para hacerles una invitación a ustedes a que me acompañen este día a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a conversar con el presidente del Fondo Social para la Vivienda y conocer un poco más en detalle el lanzamiento de esta Política Nacional de Vivienda. Incluso la semana pasada se generaron algunas actividades alrededor de ello. Así es que vamos a conocer bastante sobre las proyecciones que se tienen en lo que cierra este ciclo de actividades dentro del Fondo Social para la Vivienda y la política que tiene el gobierno como tal. Así es que no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con el licenciado Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. Bueno, continuamos en este análisis sobre el tema de la ley de extinción de dominio. Mucha es la expectativa que ha creado la ley, incluso puesta en duda por algunos fundamentos planteados en este foro desarrollado por el diario de hoy, que lo voy a tomar un poco en relevancia, por algunos elementos que ahí se plantean. Decía el ex magistrado de la Corte, el doctor René Hernández Valiente, que la aprobación de la ley per se no fue precisamente por votar por ella, sino para no perder la viabilidad, dice, del Fomilenio 2. Por lo tanto, en lugar de tener un fundamento o necesidad salvadoreña pura, correspondía a una coyuntura política internacional y se buscó poner colmillo a una legislación atacando el Estado de Derecho. Un punto bien interesante para esto. ¿Qué piensa, Mario? Bueno, antes quiero aclarar, Ernesto, la posición, bueno, aclararla desde mi punto de vista, la posición del señor fiscal general de la República y del señor ministro de Seguridad en torno a la propuesta de reforma. Creo definitivamente que el establecimiento de estas posiciones por parte de ellos fue producto de la propuesta que tuvieron en sus manos previamente de reforma al artículo 76. Yo insisto, de hecho, Ernesto, aclararte de que esa propuesta de reforma al artículo 76 en las nuevas propuestas para reformar la ley de extinción de dominio ya no existe. Se dejaría de esa forma como está la ley actual. ¿Fueron válidas en su momento entonces esa reacción? ¿Eso me quiere decir? Fueron válidas en alguna medida porque solo tuvieron acceso al conocimiento de esa propuesta de reforma y por eso comprendo perfectamente la posición de ambos funcionarios. Aclarar también que concuerdo plenamente con la posición del doctor Portillo Cuadra en que a esta ley no le vamos a quitar dientes. Lo que estamos viendo es cómo podemos ir afinando algunos detalles, como por ejemplo el hecho de que esta ley no se vuelva confiscatoria. Recordémoslo que el artículo 106 en su inciso final de la Constitución de la República prohíbe la confiscación. Y estos actos procesales que en este momento se están realizando por parte de los, o aplicando por parte de los encargados de la aplicación y de concentrar el proceso de la ley de extinción de dominios nos dan lugar a pensar en que se está confiscando bienes, insisto, que son producto en alguna medida, o bueno, no en alguna medida, sino que bienes que le constan en algunos procesos que se han desarrollado hasta la fecha a la población salvadoreña que han sido adquiridos de manera lícita. La otra situación, antes de comentarte, la observación que hacía el doctor Hernández Valiente, es de que en este momento la aplicación de dicha ley no tiene que ser retroactiva y
se está aplicando la retroactividad en la aplicación. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en el 2013, así la establecimos los legisladores. Sin embargo, toda ley es perfectible, llamémosle así, y puede ser sujeta a cambios a través de reformas cuando tú observas que la aplicación en este caso en particular conlleva pasar por violentar algunos preceptos constitucionales, y tampoco puede ser imprescriptible. Hay que fijar un plazo establecido para que la acción pueda prescribir, la acción de extinción de dominio. Con lo que el foro que se ha desarrollado y que pues ahora vemos que 4 connotados abogados han expuesto sus puntos de vista, 3 de ellos promulgando porque se pueda reformar o se puedan desarrollar reformas a la ley. Uno de ellos, más determinante, ha dicho que debe de derogarse. Pues es un insumo muy importante los puntos de vista establecidos por estos connotados juristas, que al final llevan a una conclusión, que la ley de extinción de dominio viola principios constitucionales, viola derechos constitucionales que salvaguardan a la persona humana. Ahora, hay una situación cuando se decía por parte de uno de estos juristas que fue por la viabilidad del Fomilenio 2. Todos sabemos, porque esto ha sido conocido de manera pública, que se establecían condiciones para poder entregar los fondos del Fomilenio y teníamos que desarrollar. Era una necesidad premiante en el momento. Desarrollar y poder crear algunas leyes, no solo en materia de orden jurídico, o judicial, mejor dicho, de aplicación judicial, sino que también se veían propuestas de orden reforma administrativas y económicas también. A ver, correcto. Este es un punto bien interesante, René. ¿Sería un retroceso declarar inconstitucional esta ley, como en algún momento se ha planteado? Algunos dicen derogarla o suprimirla, pero muchos son de la idea de que debe de declararse inconstitucional. Mira, voy a hacer un importante anuncio respecto de tu pregunta, y lo voy a decir a título de nuestro partido y a título de nuestra fracción. Fíjate que uno de los puntos más debatidos de esta ley es justamente lo que dice aquí de la retroactividad. La retroactividad significa que esta ley se va a aplicar a hechos del pasado, aún antes de la vigencia de la ley. Entonces la Sala de lo Constitucional en una sentencia dice lo siguiente: la calificación de una ley como de orden público, es decir, con la posibilidad de que sea retroactiva, no queda sujeta a la discrecionalidad del legislador, es decir, de la Asamblea Legislativa, sino que presupone el respeto al régimen constitucional establecido, principalmente a las garantías que protegen los derechos fundamentales, de límites excesivos. Por ello no basta que el legislador dé a sus preceptos vigencia retroactiva, arguyendo que son de orden público. Por lo tanto, dice la Sala, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si una ley es de orden público o no, y en consecuencia determinar si es retroactiva o no. En ese sentido, quiero decirte, como partido político y como fracción legislativa, nosotros no vamos a dar los votos por esta ley mientras la Sala de lo Constitucional no declare la inconstitucionalidad. A ver, pero se queda entonces... Y te voy a decir por qué. ¿Queda ese debate entonces estancado? No, al contrario. Hoy es cuando debemos de profundizar el debate para que cuando la Sala de lo Constitucional determine si es que existe inconstitucionalidad o no, nosotros tengamos la herramienta necesaria para poder reformarla. Te voy a decir por qué. Hacer lo contrario, es decir, reformarla sin que la Sala se haya pronunciado por la inconstitucionalidad, sería como poner la carreta delante de los bueyes. Porque de acuerdo a esta sentencia de la Sala, son ellos los que se deben de pronunciar sobre la retroactividad o no, o sobre si esta ley es de orden público o no. El 20 de junio del año pasado,
la Sala de lo Constitucional recibió un recurso de inconstitucionalidad de esta ley. Sí. O sea que estamos hablando de más o menos 12 meses a 13 meses que la Sala tiene ese recurso interpuesto ahí. Nosotros le pediríamos a la Sala que se pronuncie sobre esta inconstitucionalidad, porque nosotros hemos valorado que sobre la discusión de esta ley existen situaciones que realmente son delicadas y cualquier reforma que nosotros le hagamos a la ley se va a retrotraer a casos que ya están siendo procesados, y este es un problema complejo, un problema complicado. En ese sentido, como fracción legislativa y como partido, hemos tomado la decisión de respetar el fallo de la Sala de lo Constitucional. A ver, ¿qué hay más allá de esas argumentaciones técnicas o jurídicas, sobre todo al planteamiento que sostienen algunos, René y don Mario, que una vez que esta ley tocó los intereses ya de grupos que están directamente ligados a la derecha, como el caso del expresidente Francisco Flores, ya no les ha gustado la ley? Yo te quiero decir una cosa, por lo menos no es esa la motivación. Estoy seguro que ni del partido Gana, ni mucho menos del partido Arena, del PCN, o de la iniciativa que tuvo la diputada Jacqueline Rivera del FMLN. Decía el fiscal en su momento, cuando se le quitaba a Perico de los Palotes a un pandillero, todo el mundo lo aplaudía. Ahora que se están tocando ya a figuras más emblemáticas, decía, ya no les gusta la ley. Mira, te voy a decir, yo no puedo hablar por otras personas, ni por otros partidos políticos. Yo te hablo por nuestro partido, por nuestra fracción, y en lo personal, a mí no me motiva reformar esta ley para hacer trajes a la medida y favorecer a alguien. Mi único compromiso, y por lo que yo entré a esta legislatura y a este cargo público, es para servirle al país desde lo poco que conozco, y lo poco que conozco es la ley. En ese sentido, a mí sí me parece que esta ley tiene aspectos sumamente positivos y otros que deben de discutirse, pero por lo delicado de esta reforma, de esta ley, nosotros vamos a esperar que la Sala se pronuncie. Te voy a decir una cosa, imagínate hasta dónde llega la magnitud de poder tocar este tema sin que la Sala se pronuncie. Mirá sobre el caso que muy bien lo apuntaba el licenciado Mario Tenorio. El tema de extinguir bienes que son lícitos, pero como no te encuentran los ilícitos, dice la ley, entonces te caen sobre los lícitos. Mirá lo que dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que fue ratificada por nuestro país en 1993. Dice que esta figura de extinguir bienes que tienen valor equivalente a los ilícitos ya está considerada en esta convención. O sea que nosotros nunca nos dimos cuenta que desde 1993, mucho antes que se aprobara la ley de extinción de dominio, ya teníamos incorporada esta figura como ley secundaria. Entonces, si tú modificas esa ley, automáticamente modificas un tratado internacional. Cororo todavía un poco el planteamiento, don Mario, me voy a la pausa y le voy a dar la palabra cuando regresemos para ampliarnos un poco en ello. Que esta es una ley que ya no le gusta a los políticos. Esa es la versión que se da cuando se lleva a un estrato ya más público, más abierto, ¿no? Porque la población tiene eso y en su momento no quiero caer un poco en el vacío y en la irresponsabilidad de decirle, sí, pero si lo dejas entonces al libre albedrío, cualquiera puede pensar cualquier cosa, pero aquí no se trata de ver sino de argumentar, plantear aspectos elementales desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque hoy puede pasar con uno, mañana puede pasar, Dios no quiera, cualquiera, y pueda tener los mismos agravios. El caso del diputado Reinaldo Cardosa, por ejemplo. Me gustaría que examináramos ese proceso desde el punto de vista de ustedes para de alguna manera rebatir esas argumentaciones urbanas que sostienen que este es un fruto de lo que ya no les gusta a los políticos de la ley. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Recuerde también el reprise del programa 8 de la noche por Canal 19. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Si los bienes provienen de fuentes ilícitas, imagino que el Estado hasta se ha tardado un poco, ¿no? Que no es legal eso, no es correcto. Porque una persona, para poderle quitar sus propiedades,
tiene que ser oído y vencido en juicio, mientras eso no es correcto. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces con esa buena imagen de nuestro Megadrón que nos coloca desde la zona de la Ceiba de Guadalupe, entrando hacia San Salvador, para que usted tome en consideración cuál es la carga vehicular en esta zona y pueda desplazarse de una manera muy tranquila. Así es, ahí tenemos la zona de la Basílica de Guadalupe, con esta imagen que nos presenta a esta hora nuestro Megadrón. Así es que allá tenemos también el Boulevard Monseñor Romero, bastante despejado. Tómelo también a bien usted considerar esa arteria si piensa desplazarse por esa zona. Así está la capital. Tenemos una capital soleada. Entendería yo que vamos a tener un poco de ambiente así para las próximas horas. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Bueno, gracias. Continuamos en este análisis con nuestros invitados, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, el diputado de Ghana, Mario Tenorio, y también nos acompaña el doctor René Portillo Cuadra. A ver, ¿cómo quitarle ese, llamémosle, mote que podría existir, que ahora que la ley está funcionando, ahora que la ley se está aplicando, ya no le gusta a la clase política la forma en cómo se está llevando a cabo? Quiero comenzar manifestando y aclarando, Ernesto, que esta ley se le aplica a toda la población. No solo a los políticos. No solo a los políticos. Esta ley, cuando se estableció, cuando se aprobó, fue en alguna medida un debate dentro del proceso de formación de ley, que si se le aplicaba a todo el mundo o si nada más se circunscribía, ¿verdad? O se adecuaba a ciertas conductas originadas por ciertas personas. Sin embargo, fuimos claros en aquel momento de que la ley es aplicable para todos. Esta ley no es aplicable solo para políticos, no es aplicable solo para elementos del crimen organizado, sino que para todos. Y hay una situación también más que quiero aclarar. No obstante se puedan hacer reformas a esta ley porque creemos firmemente que violentan preceptos constitucionales, hay otros cuerpos de ley en donde están establecidos delitos como el enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, que continúan pues prácticamente vigentes. Es decir, si nosotros quisiéramos beneficiar al sector político, independientemente sea el sector político de cualquier ideología, nosotros precisamente estuviéramos pensando en reordenar o readecuar el delito de enriquecimiento ilícito para tal efecto. Esta ley tiene 4 años, fue creada en noviembre del 2013. Correcto. 2013. Y hemos venido viendo, como lo decía, su aplicación a partir del año pasado. El fiscal general aclaraba una situación. Yo lo único que hago es aplicar la ley tal como se encuentra redactada, tal como se aprobó. Totalmente válido, totalmente válido. Lamentablemente, en aquel momento no pensamos en situaciones preocupantes como las que hemos abordado en esta mañana. Una de las cosas más preocupantes, insisto, es de que cuando se incautan estos bienes, se van bienes dentro de esta incautación que se han desarrollado para poder tenerse esos bienes por parte de la persona de manera lícita, totalmente lícita. ¿Es el caso del expresidente Francisco Flores, don Mario? Entran aceptaciones de herencia, por ejemplo, entran aceptaciones de herencia, bienes adquiridos
por aceptaciones de herencia. Y lo preocupante es aquello que se dice, bueno, aquí hay un recurso que se pudo haber hecho o haber obtenido de manera ilícita, pero en este momento no tenemos nosotros ya no la facultad, sino que no tenemos ya cómo llegar a estos recursos que se obtuvieron de forma ilícita. Entonces, como no tenemos ya dentro del procedimiento los elementos para llegar a esos recursos que se obtuvieron de manera ilícita, vamos a ocupar o vamos a extinguir bienes, aunque estos se hayan desarrollado o se hayan hecho en el transcurso del tiempo de manera lícita. Legal, sí. Entonces, esto es lo cuestionable. Ahí es donde también se piensa en la figura de la confiscación. Está bien la potestad del Estado, ¿verdad?, de aplicar esta ley sobre aquellos bienes de orden ilícito y se trasladan a través de una medida cautelar a la administración del CONAV. En tanto esta medida cautelar, si bien es cierto, también hay que aclarar que la ley se aplica sobre bienes, no sobre personas, sobre bienes, pero la medida cautelar a veces va más allá y te inmoviliza bienes que han sido producto del esfuerzo, del trabajo de muchos años, ¿verdad?, solo porque en el momento, como lo decía hace unos minutos, no se ha tenido dentro del proceso la facilidad de poder encontrar recursos de haber sido establecidos de manera ilícita. Entonces, la aplicación extensa de la presunción afecta mucho porque también en este caso la presunción opera prácticamente de una manera muy dinámica en este procedimiento y eso también es preocupante. Aquí no queremos, y lo decía el fiscal, ni se nos ocurre en ningún momento, por ejemplo, beneficiar a personas vinculadas con el crimen organizado. Una de las mayores preocupaciones, y lo digo porque la sesión que se desarrolló hace una semana prácticamente fue una sesión abierta a los medios y pudieron escuchar las posiciones del fiscal. El fiscal decía, nos preocupa, o no sé si lo decía en su momento el señor ministro de Seguridad, que por ejemplo con la operación Jaque, todos los bienes, entre los que se encontraban, según las informaciones periodísticas, moteles, molinos, casas, buses, vehículos, que han sido en este momento, tal vez no confiscados, a los que se le ha aplicado, la ley de extinción de dominio como tal, puedan volver nuevamente a manos de estas personas. Cuando nos hicieron esa observación, producto de la propuesta de reforma al artículo 76, nosotros estábamos claros de que no era ese el artículo que teníamos que reformar. Y sí comenzamos a encontrar elementos en donde se transgredían derechos constitucionales de la persona y es eso lo que básicamente estamos haciendo. Con lo que el doctor... Ese ejemplo es clave. Con lo que, es decir, lo que en el Jaque se les quitó, si se hace una reforma puede volvérseles a llegar a manos de estas personas. Y eso lo vamos a evitar, definitivamente, porque no podemos tampoco con una reforma entorpecer, ¿verdad?, el esfuerzo que la autoridad haga. Y algunos, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, y hay algunos elementos que verdaderamente pues, se han aplicado tal como debe de ser, porque alguien que está en el crimen organizado, alguien que está dentro del narcotráfico, alguien que haya obtenido esos bienes producto del delito de secuestro, definitivamente pues hay que conservar en este momento esos bienes a los que se le ha aplicado la ley de extinción de dominio y que están siendo administrados por el CONAV. Lo preocupante es, Ernesto, insisto, que pues prácticamente esta ley, si usted lo ha visto en la aplicación, voy a hablar a funcionarios, voy a hablar a la aplicación de esta ley en los bienes de funcionarios, se ha visto que prácticamente toda la masa de bienes se ha ocupado.
El caso del diputado Cardosa, por ejemplo, es algo que no dejó de despertar mucha, digamos, duda, sabiendo de que fue juzgado, perdón, procesado, juzgado y salió libre. Correcto. ¿Y sus bienes? Correcto. Entonces, ahí es donde también, basados en la autonomía de esta ley, que no importa si allá en otro juzgado el funcionario, en este caso, en el caso particular del diputado Cardosa, haya salido bien librado, inmediatamente se le ha aplicado la ley de extinción de dominio. ¿Y le regresaron los bienes a él? Entiendo que no, estos están todavía siendo administrados por el CONAV. ¿Y qué pasa? Este es el otro elemento clave antes de darle la palabra a René. ¿Qué pasa o quién va a responder por los errores y esos vacíos que la ley en su momento contempla? Y más aún cuando hay personas que, en el caso del diputado Cardosa, terminan siendo, digamos, libres de todas esas acusaciones. Aquí hay empresas que se están pronunciando, que están siendo intervenidas hoy en el caso de la operación esta del señor Chepe Diablo, que en su momento también están siendo administradas por el CONAV y están sufriendo ciertos problemas de carácter administrativos en su... Entonces, ¿quién va a responder si el día de mañana la persona sale, digamos, inocente de todas las acusaciones que se hacen? Voy a hacer una pausa, me voy a la pausa y regreso por cuestiones de tiempo. Vámonos desde luego a una pausa comercial, regresamos con este análisis, porque este es el punto clave también que hemos venido desglosando a lo largo de esta hora y media, de esta primera hora, perdón, sobre esta ley de extinción de dominio, para entenderla un poco más. Ojo, no se puede también eliminarla porque no puedes dejar a un libre albedrío, ¿verdad? Y a la autoridad competente sin un marco legal para poder afrontar lo que sería la narcoactividad y otros aspectos elementales. Pero hay que afinar bien eso. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde, 6 de la tarde la cita con Astrid Dávalos y este servidor para sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Y vamos a tener la visita del presidente del Fondo Social para la Vivienda, licenciado Tomás Chévez. No se lo pierda. Hoy a las 6 de la tarde por Radio Fuego. A ver, René. Estamos claros que no se puede retroceder, no se puede dar un paso atrás. Y la autoridad necesita tener una herramienta legal que le permita poder afrontar este tipo de delitos que contempla la ley de extinción de dominio. Pero tampoco se puede tener una ley que, quiera si o no, esté siendo agravante al Estado de Derecho en primer lugar y a las personas que seguramente están. Y aquí tenemos el caso muy específico al cual hemos llegado. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del señor Cardosa, del diputado? Que sale bien libre, bien librado de la acusación, pero se le aplica la ley y al grado, entiendo, por lo que escuchaba al principio en la presentación del programa, que no le han regresado sus bienes. Sí, mira, a mí me pareció sumamente interesante la pregunta que tú hacías respecto de si esta ley, al tocar a los políticos, hace que reaccionen. Hablando del debido proceso legal, mira, yo quiero decirte que estas 4 personas que aparecen acá, ninguno de ellos es político, partidario. Son abogados, prominentes abogados, eminentes abogados, que se están pronunciando por lo que ellos consideran que viola el Estado de Derecho y la Constitución. Primero. Segundo, ¿por qué no se había aplicado esta ley? Esta ley realmente quien la vino a desempolvar y a aplicar ha sido el actual fiscal general de la República. Pero esta ley cuando se aprobó se guardó y nunca se aplicó. ¿Por qué hasta ahora venimos nosotros a pronunciarnos sobre este tema? Porque hasta este momento se ha aplicado de manera eficaz. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Otro punto que es importante es que este debate nos va a llevar a nosotros a una respuesta, a contestarnos una pregunta. El problema es la aplicación de esta ley o el problema es el contenido de esta ley.
Eso solamente lo vamos a descubrir primero cuando la sala dé su fallo y diga si es constitucional o no, y si la declara inconstitucional, qué artículos son inconstitucionales, y eso nos va a permitir a nosotros tener certeza de las reformas que vamos a presentar. Te contesto el caso del diputado Cardosa, no lo conozco, no he visto los expedientes, pero así de entrada hay una cuestión que como abogado no te puede fallar el cálculo. Él fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil. Lo absuelven y no le encuentran ningún tipo de evidencia de enriquecimiento ilícito, y al día siguiente ponen la demanda de extinción de dominio y le quitan todos sus bienes. Eso a mí me lleva a hacerme una pregunta, y te quiero leer brevemente lo que dice el artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio, que dice: la presente ley se aplicará sobre cualquiera de los bienes que se encuentren descritos en los presupuestos que dan lugar a la extinción de dominio, fíjate bien, y que provengan o se destinen a actividades relacionadas con lavado de dinero, crimen organizado, agrupaciones de personas, y te cita nueve delitos, dentro de los cuales está el enriquecimiento ilícito. La pregunta es, si esta ley dice que la extinción de dominio se aplica a estos delitos y a él no le encontraron evidencia de enriquecimiento ilícito, ¿cómo es que proceden a la extinción de dominio? Esa es una de las grandes preguntas que hay que hacerse. Por eso es que yo sigo diciendo que esta ley hay que analizarla con detenimiento, con mucha responsabilidad. Otro de los puntos que es importante, el tema de la proporcionalidad de la medida cautelar. Lo voy a aclarar gráficamente. ¿Cómo se inicia el proceso de extinción de dominio? Se inicia con una fase de investigación y una fase judicial. Esta fase de investigación la inicia el fiscal general de la República. Y en esta fase de investigación, de acuerdo a esta ley, no se te permite que nombres abogado, defensor. Es más, no sabes que está siendo investigado. Hasta este momento no sabes. ¿Cuándo te das cuenta que está siendo investigado? Cuando el fiscal judicializa el caso, presenta la demanda, pide una medida cautelar y te van a sacar de tu casa sin que vos te des cuenta que está siendo procesado. Entonces, imagínate qué complicado. Cuando uno se va a estudiar el delito de homicidio en el Código Penal y Procesal Penal y vos te das cuenta que está siendo investigado por homicidio, la ley te permite nombrar defensor desde ese momento. Claro. Pero en la ley de extinción de dominio no. Vuelvo al punto. ¿Cuándo es que te das cuenta vos que está siendo procesado y que te van a quitar los bienes? En el momento que llega la policía a quitarte y a sacarte de tu casa. A mí me parecen sumamente importantes las declaraciones del fiscal general y del ministro de Seguridad Pública cuando dicen, no, mire, no le vamos a pedir permiso a los señores delincuentes para ir a quitarle sus bienes. Tiene toda la razón, pero esa es una parte del problema. ¿Qué va a pasar? Yo les quiero contar otras historias. Yo sé de casos de procesos de extinción de dominio donde gente que no tiene absolutamente nada que ver, la han ido a sacar a su casa a las 4 de la mañana. Claro. Y ese también es un drama humano. Allá estamos hablando de estructuras delictivas, pero aquí estamos hablando de una persona que adquirió de buena fe un bien. Entonces, a mí no me preocupan los corruptos, los lavadores de dinero ni los narcotraficantes. A mí los que me preocupan son los honrados, a la gente que se le puede aplicar esta ley y que no va a tener ni siquiera la posibilidad de seguramente defenderse. Hasta proveedores pueden ser. Claro. Poníamos un ejemplo de la experiencia que se vive en Colombia, creo que alguien me comentaba, sobre una empresa ligada al narcotráfico. Y entiendo que la compra de ciertos paquetes promocionales de publicidad al final terminaron embargando el canal y no tenía nada que ver. Pero mira lo que dice. Colombia es como el país paradigmático donde nace la aplicación de esta ley. Se interpuso un recurso de inconstitucionalidad en Colombia. ¿Sabes lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia? Mira qué interesante, lo resumo. Dice, sobre el tema de extinción de dominio, la Corte Constitucional de Colombia dijo, el Estado está en la obligación ineludible de recaudar un conjunto de elementos de convicción que permita concluir de manera probatoria fundada que el dominio ejercido sobre bienes no solo tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades legítimas, subrayo lo que voy a decir, sino que además obedece a una actividad ilícita. ¿Qué significa eso? Primero comprobame
que los bienes provienen de una actividad ilícita y después quitámelos. Don Mario. Eso es lo que quiere decir. Y aquí el mayor problema es de que se fundamenten presunciones. En presunciones. Es decir, la mera presunción da lugar a la medida cautelar. Entonces, creemos de que también se violenta el debido proceso. En este caso, siguiendo con el caso que todos conocemos del diputado Cardosa, en la Cámara de lo Civil, el diputado Cardosa es absuelto de responsabilidad por la situación del enriquecimiento ilícito. Pero como esta ley es de carácter autónomo, aplicar esta ley es de carácter autónomo, inmediatamente, no obstante que esos bienes ya habían sido producto de una investigación en una cámara, en un juzgado, es decir, habían sido judicializados y eso pasó por la investigación o el análisis de estos bienes, fundamentados en autonomía, le aplican la ley y le incautan sus bienes. Estos pasan a ser administrados por el CONAB. ¿Quién responde por alguna mala administración? Muy buena pregunta. Tendría que ser el Estado. Tendría que ser el Estado. Vengo yo y me incautan un bien, tengo que salir de ese bien, y si ese bien pasa 2 o 3 años en abandono, es claro que va a sufrir un deterioro. Al final, tú sales librado, Ernesto, de esta situación, ese daño, ese perjuicio, pues tendría que ser el Estado. Yo conozco, don Mario, de algunas empresas que hoy en todo este escenario de aplicación de la ley están sufriendo precisamente ese descalabro. La pregunta es, ¿qué estará pasando? ¿Quién va a responder sobre eso? ¿Y qué va a pasar si la declara inconstitucional en este caso, entonces, la Corte Suprema de Justicia, la Sala, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? Correcto. Tienen que existir elementos que conlleven a deducir responsabilidades. Inicialmente se me ocurre que es el Estado, ¿verdad? Porque estos bienes, al ser incautados y se comprueba su origen ilícito, pasan pues, en este caso, a manos de instituciones. Como el caso del CONAB, que es obviamente quien administra. El CONAB es quien administra y el que al final distribuye hacia dónde van estos bienes, siempre y cuando los bienes hayan sido establecidos de que han sido obtenidos de manera ilícita. Así es de que lo que se está dando son situaciones que van más allá, es decir, que pues prácticamente no se cumple el debido proceso, y estas situaciones de carácter constitucional han dado lugar a este debate, Ahora, que la Sala de lo Constitucional tendrá que resolver, presumo, yo no quiero meterme en ese tipo de situaciones, pero presumo, sobre circunstancias o sobre elementos que se han venido manifestando que están pues al margen del orden constitucional, como por ejemplo la retroactividad, ¿verdad? Y también con relación a la confiscación, que son elementos que están dándose en este momento y que deben de ser ordenados. Ok, creo que es necesario profundizar en la reflexión o reflexionar sobre la pregunta o la respuesta que merece esa pregunta. ¿Qué pasa cuando, quién va a responder por eso? Bueno, mira, de acuerdo a la ley dice que es el CONAB. Sí, voy a la pausa y hablamos sobre eso, porque hasta donde yo entiendo, corríganme, ustedes son abogados, hasta donde yo entiendo, ninguna demanda le ha sido, creo, ganada al Estado cuando se ha hecho algún tipo de... No lo sé. No sé si estoy equivocado, pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con esa reflexión final ya a lo largo de haber conocido precisamente este debate que se tiene
en la Asamblea Legislativa y que seguramente hoy, este día, van a seguir afinando detalles, sí, ¿no? Claro. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Me quedé un poco con el planteamiento así concreto para ir aterrizando un poco en ese análisis que hemos tenido a lo largo de esta hora y media. Después de entender, después de comprender las diferentes aristas que tiene la ley, la gran pregunta es, ¿qué pasará si aún reconociendo que tiene todos estos vacíos, se están violentando los derechos y principios? ¿Quién va a responder por ellos, René? Claro, mira, en la ley de extinción de dominio lo que plantea es que el responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los bienes incautados u objeto de la ley de extinción de dominio es el mismo CONAV. Obviamente el CONAV es del Estado, pues es el mismo Estado, como decía el diputado Tenorio, es el mismo Estado el que va a responder. ¿Y habrá alguna demanda que se le haya ganado al Estado? Entiendo, mira, no sé si fue por cuestiones de... Han existido algunas demandas en el pasado de otra naturaleza, pero recordemos que cuando se aprobó en nuestra legislatura, en nuestra comisión se aprobó la ley del daño moral, ahí se introdujo un capítulo relativo al error judicial. O sea que nosotros solventamos un problema en nuestra comisión que data de 35 años, porque nunca se había legislado sobre el error judicial. Ahora sí, existe un procedimiento para poderle reclamar al Estado en caso de que lo haya procesado, por ejemplo, siendo inocente o que se hayan cometido abusos dentro de un procedimiento cualquiera. Insisto, ya existe el procedimiento sobre el error judicial. Pero yo quiero regresar al punto de cómo humanizar el contenido de la ley. Por ejemplo, una de las preocupaciones del fiscal y del ministro de Seguridad Pública es cómo se le va a dejar la casa donde vendían droga a la gente que se dedica a esta actividad. Cómo se va a dejar la casa en manos siempre de estructuras criminales donde desmembraban o secuestraban personas. Esa preocupación es válida. Pero ahí es precisamente donde debe de existir una armonía entre el Código Procesal Penal y la Ley de Extinción de Dominio. ¿En qué sentido? En que ese tipo de bienes u objetos que han sido o se han utilizado para la comisión de delitos o se decomisan o se embargan preventivamente. Y es hasta que la persona ha sido vencida dentro del proceso que se debería de iniciar el proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque ya fue establecido, primero, de que fue un objeto del delito, pero en segundo lugar, que su procedencia u obtención es ilícita. Ahora, ¿cómo encontrar un término medio? Por ejemplo, yo me di cuenta de un caso porque llegó a mi oficina a exponérmelo, de un señor, dueño de un taller, que había prestado $30,000, que en garantía había dado la casita donde funciona el taller, donde él vive con sus hijos, y a las 4 de la mañana la policía lo fue a sacar y hasta entonces se dio cuenta que estaba siendo perseguido, procesado e investigado por este tema de extinción de dominio. Y cuando le informaron que el procesado no era él, sino que el procesado era la persona a quien le había prestado los $30,000. Sí. Perdió su casa, perdió los $30,000, perdió el taller, perdió todo, sin antes haber sido vencido en juicio. Ese mismo caso te lo pongo, por ejemplo, que una de las propuestas para poder humanizar esta ley pudiera ser que lo que se llama protección de la vivienda familiar en materia de familia, por lo menos se permita de que la vivienda familiar sea extinguido su dominio hasta que llegue a una sentencia final, pero no de manera anticipada, porque el principal cuestionamiento que se da en esta ley es la medida cautelar. ¿Qué quiero decir con esto? La medida cautelar consiste en que al momento de presentar la demanda, el juez tiene 5 días para ratificar lo que la fiscalía ha hecho y le van a quitar el bien. Pero hasta ese momento ni siquiera prueba de descargo es presentado. ¿El caso del expresidente Saca es lo mismo? ¿El caso del expresidente Saca? En el caso del expresidente Saca desconozco realmente el procedimiento sobre si las radios fueron objeto de medida cautelar o no. Sinceramente lo desconozco. Entiendo que están intervenidas, entiendo, ¿no? Eso, pero esa es otra cosa. Es decir, la medida cautelar es aquella medida anticipada que congela el bien y lo traslada al CONAV antes de una sentencia. Pero si durante el procedimiento, esa es otra cosa, si durante el procedimiento se establece una congelación de bienes,
me parece que está dentro de lo normal. Ahora, quiero decirte una cosa, y aquí es donde viene el tema de que ni tanto que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre. Esto, por ejemplo, no se pudiera dar en el caso de congelamiento de cuentas bancarias, porque si vos dejás que el crimen organizado, el narcotráfico, toque el dinero en cuentas bancarias solo porque no ha sido vencido en juicio, ese dinero se pierde. Es decir, no tendría objeto la medida cautelar. Más bien la medida cautelar operaría en este sentido en los bienes inmuebles, pero sobre todo en el caso de la vivienda familiar, para proteger el núcleo de la familia, los hijos. Es decir, es razonable, pues, pero reitero, este tema a mí ni se me ocurre, por ejemplo, de que se dé en el caso de inmovilización de cuentas bancarias, porque entonces el narcotráfico, mientras lo están investigando y dura el proceso, saque el dinero, se lo lleva y prácticamente no tendría ninguna razón de ser esta ley. Don Mario. Sí, totalmente de acuerdo. En este caso se está aplicando en su mayoría, sobre bienes inmuebles. Hemos tenido ese conocimiento. El problema es también, en el caso de algunas empresas, si el CONAV tiene la suficiente capacidad de desarrollar una administración efectiva, porque esto puede tener también otras aristas, como por ejemplo, se incautan los bienes de una empresa, se incautan aquellos bienes que producen, cualquier tipo de materiales o cualquier tipo de cosas que son productos que son de orden comercial, ¿verdad? Y esta administración no es efectiva, no es puesta en manos o no se delega a personas con amplia experiencia en este tipo de situaciones. Lo que podría suceder es que la empresa, ¿verdad?, ya no produzca como antes, vaya quebrando y consecuentemente los afectados van a ser los empleados de estas empresas. Por lo tanto, debe de serse muy cuidadoso con esto. Eso al final es una situación de administración, pero lo que sí nos preocupa a nosotros es el procedimiento. No vamos en ningún momento a pasar por reformar artículos de la ley que la dejen prácticamente sin la operatividad que ésta tiene. Nosotros insistimos, es una herramienta valiosa. Los presupuestos que se establecen para aplicar esta ley también están siendo analizados, ¿verdad?, en este caso, pero sin embargo nosotros creemos que esta es una herramienta elemental, pero independientemente de que sea una herramienta elemental para el trabajo que debe de desarrollar con el combate al crimen, con el combate a la corrupción, con el combate al narcotráfico, entre otros, debe de salvaguardarse elementos de orden constitucional que en este momento, Ernesto, desde donde los veamos, están siendo vulnerados. Es interesante y les agradezco a ambos que me hayan acompañado esta mañana, porque hemos comprendido un poco más el sentido de la discusión. Ahora, no deja de llamarme la atención el hecho de que si hay tres elementos claves, como lo describía el diputado René, si hay tres elementos claves, como es el caso de la presunción de inocencia, el debido proceso y otros aspectos, ¿cómo se va a cuidar de afinar esa puntería? Correcto. Para que de alguna manera no se le quite la fuerza que merece tener la ley. Buena y en pregunta. Eso tiene razón el fiscal de decirle. Claro. Es que mira, buena pregunta. Y ahí es precisamente donde nosotros no quisiéramos atropellarnos. Claro. Porque yo tengo una visión sobre esta ley. El presidente de la comisión como abogado probablemente tenga la misma u otra visión. Otro colega abogado va a tener otra visión. Entonces, ¿cómo lograr conciliar esas visiones? Por eso es que si el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es la sala, pues lo lógico, política y jurídicamente es que esperemos el fallo de la sala para determinar cuáles son los puntos objeto de la reforma. Esa es la posición de Arena, esa es la posición de nuestra fracción, lo cual no implica que vamos a detener el avance del estudio. Al contrario, vamos a profundizar más sobre el estudio
con el objeto de pedirle a la Honorable Sala de lo Constitucional que saque este fallo lo antes posible para que, si es probable, no se puedan seguir vulnerando derechos de ciudadanos honrados, o por el contrario, pudiera ser que la sala diga, no, mire, todo está bien, todo es constitucional. Bueno, ahí no hay nada más que hacer. Les agradezco, lamento que no haya estado con nosotros Jacqueline Rivera, seguramente también por los compromisos que hay de partidos, no pudo acompañarnos, igual el el coronel Antonio Almendares. Pero qué bueno con ustedes, porque eso nos permitió todavía desarrollar más esos enfoques pertinentes sobre la ley. Gracias, don Mario, por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Le agradezco también, René, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Misión cumplida, arrancamos la semana, desde luego, analizando estos y otros temas. Vamos desde luego, a seguir dándole seguimiento a este tema. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.